se hacía una clasificación TNM del cáncer de recto, con esos hallazgos solamente. Pero ahora bien, con el advenimiento y la llegada de la resonancia magnética, lo que ha permitido es una mejor asignación a los pacientes con un tratamiento adecuado que impacta ya sea en un tratamiento quirúrgico o no quirúrgico. Y eso se representa en morbimortalidad. Ahora bien, ¿qué desafíos tiene la resonancia magnética en cuanto a la calidad y la evaluación? Entonces, nosotros tenemos que tener claro de que la resonancia magnética debe tener una calidad constantemente alta que permita la realización de un análisis correcto de la extensión tumoral, para así simplemente hacer una adecuada estadificación. Pero ¿qué pasa? Cuando hacemos una adecuada estadificación, vamos a hacer una correcta estadificación de esos pacientes para reconocer o escoger ese tratamiento ideal con los criterios de inclusión estandarizados para cada uno de esos, ya sea si el paciente se lleva a neoadyuvancia, si el paciente se lleva a un manejo quirúrgico o depende del contexto en el que se encuentra el paciente, saber cuál es la terapia ideal para el mismo. Y así poder utilizar y seguir protocolos recomendados correctos y estandarizados. Entonces esto no es más que una cadena que desde en la adecuada utilización de las imágenes diagnósticas y una imagen diagnóstica de alta calidad nos permite impactar positivamente en resultados clínicos en nuestros pacientes. ¿Está bien? ¿Qué ventajas o qué cosas a favor tenemos de la resonancia magnética? Y una de estas va a ser la ausencia del riesgo de radiación ionizante, que es fundamental o es importante, la propiedad de la magnetización de los tejidos y conocer su tiempo de relajación es lo que ese señal que emiten los tejidos al momento de yo quitar ese campo o esa energía dentro del campo magnético, toda esa energía que se libera en tiempos establecidos por los tejidos me va a permitir conocer el comportamiento no solamente morfológico de una lesión, sino también el comportamiento tisular que vamos a ver, y eso es la ventaja de la resonancia magnética multiparamétrica. Y no solamente eso impacta también en la funcionalidad del tejido. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos un problema de seguridad en la resonancia magnética, lo que nos lleva a eso es simplemente un riesgo diagnóstico de error. Y este error se va a interpretar ya sea por un error humano o por un funcionamiento defectuoso. Entonces, el error humano va a ser todo aquel que está ligado simplemente a que nosotros, ya sea el tecnólogo o el radiólogo, se aplique mal un protocolo de imagen o se realice de la manera menos adecuada una imagen diagnóstica, en este caso en resonancia magnética. Y también la no identificación de ciertos factores que tienen que ver con el paciente también nos lleva a este tipo de errores. Pero hay una curiosidad, los funcionamientos defectuosos del equipo, todos van a impactar en el error humano. ¿Por qué? Porque de un mal funcionamiento nos va a dar una falsa imagen que nosotros vamos a interpretar y que nosotros vamos a realizar un diagnóstico o vamos a realizar un informe basados en simplemente un error en los estudios. Entonces, todo va a impactar en un error humano en nosotros. Y eso es lo que nosotros queremos controlar con la calidad de las imágenes. Entonces, ahora bien, esto no surge de manera espontánea, no surge de manera inventada. Eh, el American College of Radiology en los Estados Unidos es como una de las máximas instituciones para acreditación y control de calidad de tanto los servicios de radiología, no solamente hablando de resonancia magnética, también de estudios de rayos X, estudios de tomografía, mama, próstata, son muy acuciosos con los programas de calidad. Entonces, hacia el año 2008 se comenzó a desarrollar un Phantom. Este Phantom no es más que un dispositivo en el cual se le aplican unas secuencias de resonancia magnética que nos va a pedir o nos va a permitir establecer eh, o medir de manera cualitativa, no solamente cuantitativa y cualitativa, pues la realización adecuada de estudios y saber el adecuado funcionamiento de nuestro resonador. De allí es donde vamos a partir nosotros para poder establecer una adecuada ruta y un adecuado funcionamiento para poder hacer una adecuada caracterización y realizar imágenes de calidad. Entonces, este Phantom tiene como el propósito es de establecer pruebas de control de calidad para comprobar la estabilidad del rendimiento del sistema de resonancia magnética y detectar variaciones en los parámetros que afectan la calidad de la imagen.
Entonces, esto impacta netamente en la calidad, en saber de que si realmente nuestro equipo está funcionando de manera adecuada o no. Ahora bien, ¿qué literatura soporta esto? ¿O qué es lo que se ha dicho? Entonces, la reunión anual que se hace de físicos médicos, ellos en su reporte número 100 establecieron o aceptaron el uso de este dispositivo o de este Phantom para poder hacer una adecuada control de el funcionamiento de los equipos de resonancia magnética para poder así diagnosticar o establecer de manera oportuna errores y así poder corregirlos y no impactar tanto en la economía del servicio y también en retrasar las agendas, que también es muy complejo para muchos servicios establecer agendas de resonancia magnética. Entonces fueron aceptados hacia el 2010, donde se establecieron diferentes funciones. Esas funciones van en detectar pues una distorsión geométrica, una resolución espacial, un grosor y posición del corte, eh, espacios entre cortes, el ancho de banda de la imagen, detectar pues un bajo nivel de contraste, una uniformidad de la imagen, la relación señal-ruido, el desplazamiento físico, electrónico, los puntos de referencia y el ancho de banda para ver el desplazamiento de los niveles grasa y líquido, que son importantes en secuencias de saturación. Entonces, digamos, de manera general, este Phantom tiene una gran utilidad. ¿Y cómo se va a aplicar? Digamos, no es el objetivo de la charla, pero sí es importante reconocer de que las adquirimos en secuencias T1 y T2, donde nos va a permitir medir todas estas cualidades o características como es la precisión, la resolución, el grosor de corte, la posición adecuada, que la posición del paciente corresponda a la imagen que yo estoy viendo y pues que no existan otro tipo de artefactos como fantasmas o uniformidad en el campo que nos haga presentar errores en nuestra imagen. ¿Y cómo vamos a ver eso? Simplemente lo que vamos a medir es el nivel de intensidad de señal con los ROI establecidos. Esto ya está súper protocolizado. El físico médico es el que se encarga de establecer cuáles son esos ROI, ver de acuerdo a cuál es el parámetro que se está evaluando, saber cuál es el nivel de intensidad esperado y poder hacer un diagnóstico o no de esto. Y esto fue aceptado hacia el año 2010 y fue publicado como en una de las revistas más importantes de radiología para nosotros, donde ya se contaba con el aval del American College of Radiology en la utilización de este Phantom para medir o establecer la calidad en el funcionamiento de los equipos. Ahora bien, ya trayendo de manera general o enfocando eso de manera general, cómo debe realizar adecuadamente el diagnóstico y reconocimiento de que no se presenten errores en nuestro dispositivo de resonancia magnética, ahora es importante que nosotros establezcamos una pregunta, porque esto es importante para nosotros en el contexto de hablar de cáncer de recto. Primero, cuando nosotros tenemos un adecuado estudio de resonancia magnética, podemos hacer o describir la localización precisa del tumor, una invasión linfovascular adecuada, el conocer el estado ganglionar y saber si hay una invasión extramural, que esto va a impactar o son factores de buen o mal pronóstico en los pacientes. Estos factores de buen o mal pronóstico en nuestro paciente, a su vez, va a mejorar la opción de tratamiento, ya sea en la utilización de quimio, radioterapia, neoadyuvante, en la planificación quirúrgica óptima o en identificar de ciertos factores que no van a permitir una adecuada evolución del paciente y podamos, digamos, controlarlos de manera segura o mucho más temprana. ¿Para qué? Para simplemente evaluar la respuesta al tratamiento y predecir una supervivencia en nuestros pacientes. Ahora bien, ¿cómo logramos estos resultados? ¿O cómo lo debemos hacer? Es importante establecer de que los beneficios potenciales obtenidos con la resonancia de recto van a depender estrictamente de la obtención de imágenes de buena calidad que permita una adecuada caracterización de las estructuras anatómicas y su relación con el tumor. Entonces, aquí no es solamente enfocarnos en el tumor, sino que ver que la calidad de la imagen nos permita ver la invasión, la interacción con el tumor con estructuras vecinas y pues las metástasis u otro tipo de factores que son importantes en la evaluación y ya sea para elegir el tratamiento adecuado o como planeamiento quirúrgico. Y no solamente
lo define esto, sino también una adecuada comunicación de los hallazgos. Entonces, por eso debemos no solamente quedarnos en tener imágenes de calidad, sino que nosotros como radiólogos debemos enfocarnos principalmente en buscar un informe de calidad con la información precisa y que sea comprensible para todas las especialidades. No solamente hablar en un lenguaje que nosotros mismos nos entendamos, sino que también los clínicos y todo el personal que maneja el paciente pueda definir de manera adecuada el diagnóstico oportuno de las imágenes. Que esto más adelante, en charlas más adelante, lo vamos a hablar, pero no es el enfoque. Entonces, ¿qué impacto tiene la calidad de la imagen? Entonces, el impacto que tiene es directo a nivel clínico con el paciente, ya que de la correcta estadificación es donde se va a desprender no solamente identificar o buscar un tratamiento adecuado para el paciente, sino que nos va a impactar en más que todo es en la sobrevida a largo plazo. Y todo por el simple hecho de tener una imagen de buena calidad en la estadificación y posteriormente cuando realizamos neoadyuvancia en esa reestadificación del paciente después del manejo, ya sea con cirugía y quimioterapia, poder establecer si hay recaídas tumorales tempranas o no en nuestros pacientes. ¿Y por qué hablar de calidad de la resonancia en cáncer de recto? Entonces, nosotros desde el 2021, en la última actualización del American College of Radiology, que establece criterios de uso de las imágenes en situaciones clínicas específicas, vamos a hablar de que dentro de estos criterios, ellos establecen que para la estadificación inicial del cáncer de recto, la recomendación apropiada o lo que se debe realizar es una resonancia de pelvis con o sin medio de contraste. Son como esas indicaciones importantes. Obviamente, con o sin medio de contraste van a depender de ciertos factores, del protocolo establecido por el servicio, de si se está sospechando también no solamente hacer esta edificación, sino también ciertos factores como infecciones asociadas al tumor o cualquier otro tipo de alteración. O fístulas también, que es importante en la estadificación. Ahora bien, cuando nosotros hacemos o posterior a la neoadyuvancia, la imagen apropiada es también estadificar o hacer esa reestadificación en base una resonancia magnética. Entonces, por eso es importante para nosotros hablar de esto. Entonces, ya entrando en materia, porque es importante y de la literatura que compete, quiero traer como una anécdota, un caso anecdótico propio, y yo sé que la doctora Fajardo se va a acordar mucho de este caso. Y fue un caso que sucedió durante mi rotación de imagen abdominal con la doctora. Nada más que había llegado yo de posturno a las 6 de la tarde a mi casa y había un protocolo de recto. La doctora me escribió que si podía ayudarla con ese protocolo y yo dije sí. Y yo hice la guía del protocolo de recto por el celular con sueño, más dormido que despierto. Y oh sorpresa, yo no me di cuenta de que al momento de establecer el field of view para hacer la localización del tumor, pues estaba llevándome la mitad del tumor. Entonces, ese es el ejemplo más importante, que realmente la calidad del imagen, aquí perdimos 1 hora, 1 hora 45 minutos con el paciente en el resonador, por un simple error humano que impacta en la calidad. Entonces, aquí estamos haciendo una evaluación incompleta del, del estudio. Vemos literal la foto que me mandó la tecnóloga. Entonces aquí es donde debemos tener una adecuada comunicación, no solamente del radiólogo que establece, sino de los tecnólogos reconocer también errores que lo importante es que no se lleven a este tipo de escenarios. Y vemos que en los cortes coronales, en el eje del tumor, vemos que estamos dejando medio tumor por fuera, que obviamente no nos va a permitir hacer una adecuada estadificación de la lesión. Ahora bien, desde hace un año, la Sociedad Colombiana de Radiología ha pretendido establecer o estandarizar protocolos de imágenes, no solamente diagnósticas, sino también con radiología intervencionista. En ese caso, el desarrollo de este protocolo está muy temprano. Es un protocolo básico de resonancia de pelvis de manera muy general. Apenas la recomendación o lo que ellos establecen en este protocolo que se está trabajando, simplemente de manera general dar recomendaciones
Y el enfoque que todos lo dan es para patología ginecológica, pero se establecen ciertas recomendaciones a nivel general y la conclusión es que se está trabajando para cada patología específica poder establecer desde la Asociación Colombiana protocolos de calidad y que mejore el rendimiento diagnóstico de estos pacientes. Ellos son muy claros con las recomendaciones, entonces las recomendaciones no solamente van hacia el equipo, sino también va desde el inicio del paciente, como establecer ayuno y pues establecer el riesgo de fibrosis sistémica nefrogénica, que es cuando utilizamos medio de contraste en los estudios de resonancia magnética. Entonces hay que ser muy cuidadosos con esto eh, y poder hacer una adecuada evaluación. También hay recomendaciones en la presentación del estudio tener todo lo que habíamos hablado anteriormente, que era lo que el Phantom evaluaba sobre calidad, también la Sociedad Colombiana de Radiología lo establece y lo trae, y para poder evaluar, ya sea la resolución espacial que sea adecuada, la señal ruido que permita una adecuada imagen que sea lo más homogénea posible, sin que se vea pixelada o granulada, que es cuando no tenemos una adecuada señal. Eh, el contraste se puede utilizar de manera uniforme y la ausencia de artefactos que nos van a disminuir la calidad en el rendimiento e identificar lesiones. Entonces, y tener claro tanto los parámetros de adquisición para cada uno de los protocolos establecidos, y esto va a depender de acuerdo al centro donde se establezca, y puede hacer una exactitud anatómica, que es lo que nos va a permitir evaluar o hacer la estadificación. Entonces, cuando hablamos de calidad y seguridad, empezamos por el paciente. Calidad y seguridad se basa en uno, o lo primero, o lo primordial, es que nuestro paciente se encuentre para este estudio en decúbito supino en la camilla de exploración. La cabeza debe estar en dirección al gantry y las manos deben estar pues a los costados. Se debe colocar la antena a nivel del dorso que cubra pues las crestas ilíacas hasta la sínfisis del pubis. Esto es importante porque la adecuada colocación de la antena es la que nos va a permitir obtener una adecuada señal de los tejidos después de realizar todas las secuencias establecidas. Y se debe hacer un adecuado centrado longitudinal con respecto al láser a nivel de la línea media del paciente por encima de 4 centímetros a nivel del pubis. Entonces, todos estos factores van a impactar en nuestras imágenes. Un no adecuado no posicionamiento del paciente, un no adecuado posicionamiento de la antena, realmente nos van a mostrar imágenes que son de pésima calidad si no se hace de la manera correcta. Y también con el paciente se han establecido rutas que es importante que se deben establecer para evitar lo mayor posible complicaciones dentro del resonador, complicaciones ya sea por la presencia de artefactos o que impacten en la salud del paciente, ya sea como la presencia de dispositivos metálicos que no sean compatibles con el resonador, que esto nos va a disminuir la calidad de la imagen en pacientes femeninas que de pronto tengan DIU. Sabemos que el DIU nos puede generar artefactos de susceptibilidad magnética, los cuales nos van a limitar la calidad de la imagen. Entonces, la Asociación Colombiana establece esta ficha que se debe llenar con cada paciente para que antes de entrar al resonador, para poder establecer una adecuada calidad de la imagen y poder hacer un diagnóstico oportuno de cualquier situación que nos pueda alterar el adecuado funcionamiento del estudio. Y lo más importante, no solamente nosotros como radiólogos nos tenemos que centrar netamente en revisar imágenes, hacer un informe y listo, se acabó. No, nosotros somos los especialistas que tenemos el conocimiento para manejar un servicio de imágenes diagnósticas. Y en este caso, en la resonancia de pelvis, a lo que nosotros nos compete es evaluar los indicadores de calidad de nuestros estudios y es establecer el porcentaje de calidad de los estudios realizados. ¿Para qué? Para determinar cuál es ese porcentaje y ver el número de estudios de resonancias de pelvis con o sin contraste y los números de diagnóstico simple y contrastada que se realizan y poder hacer un cálculo matemático si realmente estamos bien, qué debemos corregir, qué no debemos corregir y qué es lo que debemos hacer para el mejoramiento constante de la calidad de los estudios.
Ahora bien, ya dejando a un lado al paciente, nos vamos a meter con el protocolo. ¿Qué nos dice el protocolo? Este es el protocolo que establece la doctora Gina Brown, que ampliamente ya lo conocemos, tampoco es el objetivo de la charla, pero se los traigo para que tengamos claro de que es el protocolo que nosotros utilizamos ya está estandarizado. Hay estudios que comprueban la efectividad de este y lo más importante es que actualmente hablamos de parámetros de alta resolución en resonancia magnética que nos van a permitir evaluar detalles. No vamos a necesitar un resonador de 3 teslas con ese campo magnético tan amplio. Los resonadores lo podemos utilizar nuestro resonador de 1,5 teslas y tener imágenes de adecuada y muy buena calidad. A veces uno se encuentra con muchos escenarios en donde hay resonadores o hay lugares donde hay resonadores de 3 teslas, pero la calidad de la imagen es pésima. Entonces, no es tanto la flecha, sino el indio para poder realizar un estudio de imagen adecuado. Entonces, tenemos que tener un tecnólogo que sepa adecuadamente, que sea organizado y que tenga claro qué es lo que nosotros como radiólogos queremos buscar en los estudios de imágenes. Entonces, la doctora Gina Brown simplemente nos establece de que debemos hacer imágenes localizadoras, imágenes grandes que nos permitan evaluar correctamente la anatomía de toda la cavidad pélvica y luego realizar adquisiciones en sentido, en los tres ejes, ya sea axial, coronal y sagital, con respecto al eje del tumor, que eso es lo más importante que nos va a permitir, esos cortes en sentido al eje del tumor nos va a permitir detallar muy bien, no solamente la pared del recto, sino también conocer la extensión del tumor fuera de este y su interacción con otras estructuras pélvicas vecinas. Ahora bien, esta historia de la resonancia magnética y de la calidad no nos surge o no nos las inventamos así porque sí. Realmente, el estudio más grande que habla sobre la calidad de la resonancia magnética en cáncer de recto es este publicado en el 2023, que fue lo que se tomó esto fue un brazo de un estudio realizado, que se le llama el estudio rápido, que fue un ensayo en donde se evaluó dos terapias o dos terapias, una terapia corta y una terapia larga, sistémica, y después de la cirugía. Entonces, lo que se tomó de ese ensayo fue que en este ensayo lo que se realizaron fueron dos momentos, resonancias magnéticas, al momento de la estadificación inicial y luego de la neoadyuvancia recibida por el paciente con estas dos estrategias de tratamiento, fue cuando se decidió realizar otra resonancia. Entonces, como teníamos un gran volumen de resonancias, lo que se hizo fue evaluar la calidad de estas resonancias para poder establecer ciertos criterios junto con, con una revisión extensa y ardua de la literatura para decir si realmente nosotros estábamos bien posicionados al momento de realizar los estudios de resonancia magnética y cómo impactaban esto en la calidad y en los resultados clínicos y diagnósticos en los pacientes. Entonces no fue más que cogieron un grupo de pacientes con cáncer de recto primario localmente avanzado, se seleccionaron aleatoriamente en dos regímenes de tratamiento de neoadyuvancia seguido de cirugía. Entonces uno fue con radioterapia corta, eh, seguida de una quimioterapia que era fluorouracilo y oxiliplatino y una radioterapia de larga duración y una quimioterapia que era la convencional. Este estudio, pues, se realizó, o los requisitos para entrar dentro del estudio de estas resonancias, era que la resonancia de pelvis se realizó 5 semanas previo al inicio de la terapia y luego se hizo la reestadificación después de la terapia neoadyuvante. Entonces, esos eran como los dos criterios. Hubo lugares donde se realizó el estudio donde por protocolo institucional tomaban imágenes a mitad del tratamiento. Esas imágenes que se realizan durante la neoadyuvancia, lo que, si bien estamos muy en pañales todavía en eso, pero lo que nos dice la literatura es que nosotros de manera temprana podemos establecer factores por imágenes de mal pronóstico o de mala evolución de manera oportuna y temprana cuando realizamos esos estudios de imágenes que van a impactar en la calidad de nuestros pacientes. Entonces, estos estudios realizados en estos países de Europa, lo que evaluó fue
Primero, la utilización de un campo magnético de 1,5 o 3 teslas. La utilización de una bobina receptora de matriz en fase para imágenes pélvicas o abdominales que nos permita una señal adecuada, secuencias T2 en los tres planos y secuencias perpendiculares al eje del tumor. Estas fueron las secuencias que se tomaron. Y un espesor de sección de 3 milímetros. Entonces, esos fueron todos los estudios que se tomaron. Y ya en ese fue al momento de hacer la estadificación inicial. Ya en la reestadificación se tomaron estos mismos parámetros, pero adicionalmente se evaluaba el comportamiento en difusión de la lesión y la utilización de secuencias T1 contrastadas que permitan establecer pues la presencia de un tumor residual. Entonces, eso más o menos es lo que tenemos hasta ahora. Ahora bien, ¿cómo se estableció ese control de calidad? Después de hablar de todos estos criterios y todos estos parámetros, lo que se intentó fue hacer una recopilación de forma centralizada con el fin de evaluar cada uno de estos estudios. Entonces, se tomó una base, o lo que fue, fueron casi 9.000, perdón, 900 estudios, de los cuales estaban repartidos de manera aleatoria y lo que se buscaba era más que todo establecer pues cuáles fueron los estudios diagnósticos y cuáles no. Entonces, de los 920 pacientes incluidos en el estudio rápido, perdón, eh, 729 solamente estaban concentrados en tres países, como fueron Suiza, Eslovenia y Países Bajos, de los cuales 15 salieron del estudio debido a que no cumplían los criterios o que se perdieron en el seguimiento o que tuvieron progresión de la enfermedad o que tenían contraindicaciones, de los cuales 729 pertenecían a un estudio de base que tenían de inicial y 714 eran estudios ya con de restadificación. Obviamente, también se fueron excluyendo estudios de pacientes que desistieron o que no dieron su consentimiento, tanto para las dos líneas, ya sean los estudios en el estudio inicial o en el estudio de restadificación, teniendo un valor neto de cada uno de los estudios de 668 estudios de inicio y 623 estudios de restadificación, que fueron los que se evaluaron. ¿Y cómo se evaluaron? Estos estudios se evaluaron en base a el criterio de dos evaluadores, un radiólogo experto con más de 30 años de experiencia en la evaluación de cáncer de recto y otro radiólogo joven, el cual también tenía experiencia en patología en cáncer de recto. Y se establecieron cuáles fueron esos criterios para hablar, que más adelante voy a explicar los hallazgos. Pero resumido, lo que se encontró, lo que pudimos ver, era que en los 40 centros donde se tomaron todas estas imágenes, los estudios que se excluyeron principalmente era uno, porque la mayoría no cumplían el grosor o no tenían las secuencias completas. Esos fueron como tanto en el estudio inicial como el estudio de restadificación, eran como los principales hallazgos. Entonces, lo que se muestra por debajo de la línea de base fueron en cada uno de los centros fueron los, los criterios por los cuales se excluyó a los pacientes de la revisión. Y cuando ya hacemos la discusión de los hallazgos encontrados con respecto a lo que nos dice la literatura, entonces dentro de estos hallazgos se estableció que un descuido en las secuencias ponderadas en T2 de alta resolución, la limitación con respecto a la señal ruido, es decir, cuando se encontraban imágenes granuladas y un espesor de corte que excediera la lesión, iban a impactar en la sobreestimación de la extensión del tumor. Es decir, que al momento de no tener una imagen que no fuera homogénea o una imagen en la cual no se pudiera, no fuera adecuadamente pixelada, pues íbamos a decir que el tumor estaba mucho más grande de lo que realmente estaba. Cuando no hacemos una adecuada angulación o una pobre angulación de los estudios de imágenes del estudio al momento de hacer las adquisiciones oblicuas al eje del tumor,
vamos a ver que se va a limitar la evaluación ya de la muscular propia, de la relación de las estructuras con el mesorrecto y, y no podemos hacer una precisión diagnóstica en el T. Ahora bien, cuando las imágenes en T2 de alta resolución, de alta resolución perpendicular al eje del tumor, esta va a permitir o nos va a mejorar mucho más en la detección de una invasión venosa, dos, la metástasis ganglionares y también las metástasis distantes. ¿Esto qué quiere decir? De que podemos evaluar no solamente la enfermedad local, sino también la enfermedad regional y poder hacer una adecuada estadificación de nuestros pacientes. Y las imágenes de T2 de baja resolución van a interferir en la evaluación de la fascia mesorrectal, que es fundamental o es importante como factor pronóstico para el manejo quirúrgico de estos pacientes. Ahora bien, ¿qué otro punto de manera importante o cómo se concluyó el estudio? Y es que la estadificación inadecuada de la resonancia magnética lleva a una evaluación inexacta del abordaje quirúrgico. Esto impactando no solamente en un resultado oncológico subóptimo, sino que no permite detectar una adecuada respuesta clínica en estos pacientes. Por recordarte que los pacientes en la resonancia magnética tiene una función tanto en la estadificación como en la reestadificación después de la terapia neoadyuvante. Y también se establecen planes de acción que permiten un mejoramiento constante, que busca, lo único que busca es no juzgar o criticar la manera en que nosotros realizamos los estudios de imágenes, sino simplemente es mejorar continuamente para poder eh, tener imágenes de calidad que realmente beneficien a nuestros pacientes. Entonces, los planes de acción se van a dividir en tres momentos. Uno en la fase diagnóstica y la recomendación es que uno es aumentar el trabajo multidisciplinario. Es decir, el radiólogo no hable solo, el cirujano no esté solo, el oncólogo no esté solo, sino que el manejo de estos pacientes sea en conjunto. Y lo que se establece como estrategia de mejora es que más del 85% de los pacientes se revisen los casos en junta, que se revisen en conjunto todas las especialidades para poder establecer o un adecuado lenguaje y una adecuada comunicación en los pacientes para establecer el tratamiento de este paciente. Estandarizar el informe de resonancia. No es el objetivo de la charla, pero sí está estableciendo los criterios de mejoramiento de la calidad de los estudios, en donde se cumplan los criterios de Mercury ya previamente conocidos. También es importante, no solamente para el radiólogo, sino para el clínico y para los cirujanos, que se tenga disponibilidad de el informe de la biopsia para poder establecer nuestras rutas y poder conocer si realmente estamos fallando o no en el diagnóstico de esta patología. En la fase de tratamiento, lo más importante es estandarizar los criterios de los controles de imágenes durante el tratamiento. ¿Cómo lo hacemos? Desarrollar un protocolo de los controles de imágenes durante este y difundir y aplicar estos protocolos. Es fundamental. Ya en la fase de seguimiento, perdón, es informar los efectos adversos según la gravedad. Y aquí son los médicos que controlan o que hacen el seguimiento a estos pacientes, donde se debe registrar en más del 85% de los pacientes en las visitas de seguimiento si se establecen efectos adversos o no, ya sea durante del tratamiento por quimio, radioterapia, de la cirugía o si se tuvo alguna complicación después de la resonancia magnética. Ahora, ya para terminar, lo que quiero mostrarles es que discutamos unos casitos de lo que estamos viendo. Entonces, como les decía, cuando no sabíamos nada de recto, todo era oscuridad, todo era, todo era limitantes, realmente. No podemos criticar, eso eran las herramientas que teníamos hasta ese momento, eso era lo que sabíamos hasta ese momento, pero en nuestro afán de querer, de una mejora continua en la aplicación de los protocolos de imágenes, nos llevó a estudiar mucho más y ser mucho más acuciosos con los detalles encontrados en estos. Entonces, por eso fue que adoptamos los protocolos de la doctora Gina Brown, donde la evidencia científica respaldaba favorablemente a todo lo que era la evaluación de estos. Y así poder establecer calidad en nuestras imágenes, no solamente
como servicio de radiología, sino como grupo multidisciplinario en la evaluación del cáncer de recto. Entonces, en este caso, lo que mostramos es que la calidad de la imagen disminuye eh, importantemente la adecuada estadificación de esta lesión. Entonces vemos, uno, el paciente tiene gel endorrectal. Sabemos que el gel no lo debemos utilizar porque nos va a disminuir el tamaño tumoral y lo que vamos a hacer es que no vamos a poder hacer una adecuada estadificación. Esta imagen se suponía que era una imagen de field of view pequeño con respecto al eje del tumor, pero realmente vemos un field of view o un campo de visualización amplio y extenso. Entonces, eso también limita mucho en la calidad de la evaluación de la pared, de la interacción del tumor con la pared. Entonces, no podemos establecer de manera adecuada la extensión del tumor hacia la fascia mesorrectal y eso es importante definirlo. O en este caso de este paciente, en donde se le colocó aire, donde la lesión estaba muy por encima de donde se estaba visualizando los field of view, vemos un field of view amplio y no están orientados hacia el eje perpendicular del tumor. También, entonces ahí inferimos en errores que estamos subdiagnosticando o podemos hacer una mala estadificación del TNM de estos pacientes. Ahora, como conclusión, abrimos la discusión de qué pensamos cada uno de nosotros sobre qué tan heterogénea es la calidad de la resonancia y cómo afecta esto en la toma de decisiones. Eso fue lo que yo les presento desde radiología, cómo las imágenes diagnósticas, cuando no se toman de manera adecuada, llevan a errores en el diagnóstico. Ahora quiero saber la opinión de qué errores se pueden presentar cuando no, por parte de los cirujanos, oncólogos o en cuando no tomamos o cuando o no, nos ceñimos a esos informes tienen errores diagnósticos. Muchas gracias, Jorge. Habla Heinz Ibáñez. Yo quisiera hacerte una pregunta. No sé si tienen implementado ya protocolos con inteligencia artificial para poder aumentar la precisión en la calidad de las imágenes. No, doctor, pues en el servicio todavía no contamos. Lo que pasa es que no solamente es para colocar protocolos con inteligencia artificial, no solamente necesitamos eh, pues necesitamos muchos factores. Uno, que el equipo sea compatible. Dos, que se tenga pues el software adecuado. Y tres, que pues, podamos utilizarlo o que se haga de manera conjunta, de manera interdisciplinaria. Entonces, todavía no contamos con eso. Esperemos que en algún momento podamos llegar a eso, pero todavía estamos como en este lado del charco todavía muy en pañales. No sé si de pronto el doctor Senejoa tiene alguna opinión con respecto a su experiencia con errores de pronto en diagnóstico, estadificación o reestadificación y si esto que ha presentado, que ha pasado durante el manejo. Tenemos, tenemos la sesión abierta para Es discusión una si sesión. alguno de los coloproctólogos del hospital o los invitados que tenemos en la charla, la doctora Fajardo, nos pueden también dar su apreciación en su experiencia, claramente que es mucho más amplia la nuestra. No, yo sí considero que la resonancia es fundamental en la toma de decisiones y puede cambiar conductas, ¿no? Entonces, yo he tenido pacientes que me han dicho que hay un tumor y que hay recrecimiento tumoral y los he operado y no he encontrado nada. Entonces, hasta ahí, hasta ese punto puede llegar la situación, ¿no? Y la toma de decisiones, ¿no? O sea, nosotros estamos basando, pues obviamente con el tacto, la colonoscopia y la resonancia,
pero esto es muy importante para la toma de decisión y es parte fundamental en el tratamiento de los pacientes. Ok, profe, no sé Buenas noches. si de pronto usted vivió la época de tomar decisiones sin resonancia magnética. Sí, eso fue un cambio en el paradigma porque antes se tomaban decisiones con el TAC y eso y realmente no era lo mismo, ¿no? No, ya cada vez está más preciso. Realmente la resonancia desde el protocolo Mercury, eso ha cambiado, ha sido como un paradigma en el cambio de las decisiones con el cáncer rectal y obviamente sí, nosotros operamos muchos pacientes y antes la conducta era generalmente a irradiar y quimioterapia y operar, ¿no? Ahora, pues depende de la altura del tumor, ya hay muchas cosas, ¿no? Ya hay muchas cosas por hacer, pero entonces toca tener la importancia de las imágenes. Buenas Listo. noches, con Patricia Fajardo. Pues es que la idea de este enfoque que se le dio a esta charla y que muy bien lo hizo el doctor Escorcia, es mostrar cómo al principio nosotros hacíamos unas resonancias de pelvis como pensamos, como nos habían enseñado y esto, pero a medida que fuimos conociendo los protocolos, fuimos estudiando, fuimos viendo cómo lo hacían en otras partes, en Europa y en Estados Unidos, y que ustedes, los coloproctólogos, nos insistieron muchos a nosotros de que lo hiciéramos bien. Entonces nos metimos en el cuento y yo creo que para los que nos metimos en el cuento fue fascinante. Yo creo que a medida que íbamos aprendiendo más y que íbamos viendo que el resonador de nuestro hospital nos daba y nos daba esa calidad de imágenes tan bonitas, nos fue como apasionando el asunto. Yo creo que todavía nos falta mucho todavía, porque cada tumor, como yo decía antes en las otras charlas que hemos tenido, cada tumor es una huella digital, es diferente, es un reto que uno muchas veces no sabe ni dónde, por dónde empezar, pero cada vez es más fascinante, es más apasionante el asunto porque ve uno cómo impacta en el paciente y cómo impacta en los tratamientos y cómo impacta en las decisiones de ustedes. Antes, yo creo que, o por lo menos hablo en el servicio de nosotros, cuando llegaba una resonancia magnética de pelvis con un tumor de recto, todo el mundo le hacía el quite. No, léala usted, no, léala usted, no, sí, sí, porque no conocíamos, no lo sabíamos y pues lo hacíamos mal, como hemos mostrado siempre que, o no lo hacíamos mal, lo hacíamos como era, como se debía hacer en esa época. Entonces yo creo que hemos avanzado, nos falta aprender mucho todavía, tenemos que tener mucho compromiso con la calidad de las imágenes, exigir cada vez más que se hagan perfectas y afortunadamente los tecnólogos con los que contamos, pues así están ellos enfocados y cada vez ellos también están más apasionados con el asunto. Y pues de la mano de ustedes, pues nos hemos avanzado y esperemos que no perdamos ese link que tenemos con la proctología, oncología, radioterapia y nosotros. Sí, entonces, como conclusión, nosotros somos el vivo ejemplo de que la calidad realmente sí impacta positivamente en la toma de decisiones en nuestros pacientes. Saber de que al principio la calidad de nuestros estudios era con lo que se contaba, era lo que se tenía, pero hay que ser realistas, no era la ideal. Y lo que estamos haciendo ahora con los avances, con evaluar los escenarios clínicos, todo lo demás, nos ha permitido que realmente impactemos positivamente y mostremos ante las demás especialidades imágenes de calidad. Agradecer a mis compañeros por su apoyo en todo, a la doctora Fajardo por ser el apoyo de todos nosotros siempre en el servicio y en el programa. Entonces, creo que esto es de todos y para todos. Entonces, gracias a todos por escucharme y por este espacio.
Y de manera invitarlos a los próximos dos eventos que vamos a tener, el 8 de abril, que vamos a hablar de cáncer de recto, la importancia del informe radiológico estructurado, que va de la mano junto con esta revisión, que va a estar de invitada la doctora Melissa Arias, que es radióloga de la Clínica Colombia y predictores de clínicos e imagenológicos de buen y mal pronóstico en cáncer de recto. Entonces, que la va a dictar el doctor Juan Camilo Arboleda, que es fellow de coloproctología. Muchas gracias. Ches, La doctor Cere Juan. Buenas noches. doctor Escorcia, estaba sin forma de conectar el micrófono. Muchísimas Ah, gracias ok. por la conferencia. Un tema como usted lo explica muy bien y la doctora Fajardo lo refuerza de un avance cada día más. Seguramente estamos cortos en llegar a la perfección porque no hay exámenes 100% sensibles, 100% específicos, ¿no? Así como en la patología y en la misma cirugía. Estamos lejos del examen ideal y de la cirugía ideal y de la patología ideal, pero hemos venido aprendiendo de la mano. Es importante lo que usted decía y siempre contar con un diagnóstico histopatológico de base y los exámenes siempre hacerlos a la luz de una historia clínica, eh, a pesar de no tener ustedes el paciente en la consulta propiamente, que sí los informes endoscópicos sean lo más reproducibles en cuanto a la especificación del hallazgo al examen clínico y el examen endoscópico, ¿no? Que los lleven a ustedes ya a tener una idea global de lo que van a ir a buscar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, es difícil uno palpar un ganglio en un tracto rectal, pero teóricamente se puede hacer. Eh, de pronto en cáncer de ano es más fácil palpar los ganglios inguinales y eso pues es otro tema diferente, ¿no? Eh, la otra vez discutíamos con la doctora y tal vez con ustedes de casos a veces que endoscópicamente usted ve que es una lesión que compromete el 25% de la circunferencia porque usted ve la moneda y dice es 25, o sea, y luego ahí compara la imagen de la resonancia y le muestran que coge una herradura, entonces uno dice, ¿por qué cambia esa disposición? Entonces uno dice, puede ser que es el momento como está el recto distendido, la posición del paciente, etcétera, pero no debería haber una cosa como tan discordante, ¿no? Una diferencia tan grande con respecto al hallazgo endoscópico. Debería ser muy equiparable, pero mire que todo se encuentra uno también. Pero sí, definitivamente, pues hemos venido avanzando y se da cuenta uno que inclusive puede tomar decisiones quirúrgicas sin someter al paciente a procedimientos de morbilidad como una radioterapia o una quimioterapia, ¿no? Profe, Así que mire que seguimos avanzando. en ese caso que usted menciona, que fue uno de los casos que tuvimos hace unos 3 años tal vez, nosotros le escribimos a la doctora Gina Brown con el doctor Sara, te recuerdo muy bien, y le hicimos exactamente esa pregunta. Ella sí nos respondió muy amablemente, pero simplemente nos remitió a que nos ciñéramos a los protocolos de ella. Creo que fue así, ¿cierto, Sara? ¿Te estás por ahí conectado? Sí, 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 señora. señora. Yo. Sí, entonces nosotros hicimos esa consulta. ¿Por qué se ve en la colonoscopia de tal forma y por qué en la resonancia tal otra? Por ahí debe estar el correo que nos contestó, pero realmente no nos concluyó. Creo que tampoco, pues, como que nos dio la respuesta de por qué pasaba eso. Sí, señor. Yo quisiera pues escuchar la opinión de coloproctólogos que pues tienen un amplio recorrido y han visto la transición en la evolución del apoyo de la resonancia en la toma de decisiones, el doctor Martínez, el doctor Lombana, si también nos pueden contar su experiencia y el aporte que pues indudablemente al día de hoy se tiene con esta evolución en esta imagen diagnóstica, ¿no?
El doctor Lombana está hablando, pero no se le escucha. Profe Martínez. Bueno, yo tengo una opinión muy personal que no sé si la comparta mucha gente, pero yo creo que para operar el cáncer de recto, uno no se puede basar solamente en una imagen de resonancia magnética. Yo creo que para planear y evaluar un tumor hay que hacer un buen tacto rectal, evaluar la estructura, los esfínteres, evaluar la distancia que uno ve del punto cero o de la unión rectal hasta donde está el tumor. Y el aspecto endoscópico también creo que es fundamental tenerlo en la cabeza para uno planear cirugía. Entonces, yo creo que se complementan las tres disciplinas, la clínica, la endoscópica y la resonancia magnética. Yo he visto a veces mucha diferencia en la altura de los tumores reportados por resonancia magnética con la altura que uno encuentra en la colonoscopia o en un tacto rectal. Y realmente no hubiera podido hacer una buena planeación de la cirugía si no hubiera hecho la colono y no hubiera hecho el tacto. O sea, si me voy solamente con una imagen a operar a un paciente, no tengo la misma información que si tengo esas tres disciplinas ayudando a dar información sobre cómo planear la cirugía. Entonces, yo personalmente recomendaría siempre utilizar las tres para tomar decisiones. Eso inclusive se hace hasta para evaluar la respuesta tumoral. Todo, no se puede con una sola imagen. Y yo creo que la altura tampoco a veces la define de una manera tan precisa la imagen. No sé si tenemos en nuestro medio todavía, que es muy heterogéneo el grupo de radiólogos que lee resonancia magnética de pelvis, porque no hay una estandarización, no hay nada. Entonces, eso también hace que como se hacen los cortes del recto, los cortes de todo esto no sean tan de buena calidad y hace que no sea tan precisa la información. Si tuviéramos un protocolo muy estandarizado como el de la doctora Gina Brown y una experiencia más o menos importante, de pronto sería más confiable tomar la decisión con solo resonancia magnética. Yo creo que mientras que eso no sea así en el país, nos toca seguir utilizando las tres: el tacto, la colonoscopia y la resonancia. Ahora sí, Camilo, ¿me escucha? Ahora sí. ¿Sí se me escucha? Jorge, muchas gracias por la charla espectacular, me aportó mucho al tema. Voy a hablar un poquitico de lo que usted preguntó de la experiencia, varias cosas que cogí y anoté para contarles. La resonancia, como ustedes lo dijeron, es un complemento a todo lo que nosotros tenemos la ventaja que complementamos con el examen físico, colonoscopia y resonancia, y precisamente la Junta Multidisciplinaria permite eso, que todos los elementos se junten para el mejor diagnóstico. Pero dos cosas que usted dijo que me parecen son claves ahorita. No solo es un estudio para estallaje, sino que también es un mapa, un GPS para tomas de decisiones quirúrgicas, y para el cirujano ya hay que verlo de una forma dinámica, y me quedo un poquito con eso. Hay un personaje que nadie menciona mucho en la charla, si ustedes lo hicieron, y se llama el técnico de radiología. Y esta no es la resonancia, como ustedes la mostraron, es un estudio dinámico donde al técnico se le debe orientar los paquetes de reconstrucción o los paquetes de trabajar que ustedes quieren con los ejes y la orientación al tumor. No es un estudio para que lea después un radiólogo en la noche. Y ese es un gran problema que tenemos nosotros. Y cuando usted pregunta la experiencia, es que no todas las resonancias se hacen en la misma hora y en el mismo horario, y probablemente no por los mismos técnicos. Las resonancias de la madrugada definitivamente tienen una calidad muy diferente. Pero es un estudio dinámico que se debe orientar durante la realización del proceso, un par de ayudas al técnico, y eso me parece clave la charla que ustedes dieron. Y lo último es autoevaluarse. Recientemente, para mencionar simplemente otra ciudad, en Medellín, publicaron un artículo de la calidad de resonancia magnética en cáncer de recto, y los valores de calidad no se acercan en hospitales número 1 de allá, ni siquiera el 4 o 10%, lo que significa que sí tenemos que seguir trabajando el tema multidisciplinariamente, ponernos en contacto siempre radiólogo, con cirujano, con oncólogo, con radioterapeuta, porque esto se mejora así, y sí tenemos que mejorar la calidad de las resonancias.
Una parte fundamental, ustedes mostraron, es orientar durante el desarrollo del protocolo recto, pues para que sean las mejores técnicas y que el evaluador finalmente las pueda evaluar en forma correcta. Yo creo que ese pedazo es fundamental. No olvidar de invitar a los técnicos de radiología a estos foros, porque finalmente dependemos de una buena o mala realización técnica, porque el error humano empieza desde ahí, desde una mala realización del estudio. Así es, doctor. Creo Nosotros desde que hace unos años para acá, en los últimos años, hemos estandarizado en el servicio de que el protocolo de recto debe ser siempre guiado por el radiólogo o en su defecto el residente que haya estado ya entrenado con uno al lado. No se hacen nunca de noche, siempre va primero la colonoscopia y después la resonancia, porque para nosotros es importante mirar lo que ustedes vieron en la columna para poder nosotros orientarnos en la imagen. Entonces, muchas veces uno puede ver alguna cosa, pero uno va y lee la colonoscopia y dice que es semicircunferencial, que está en los cuadrantes izquierdos, que está tantos, y entonces uno va y mira la imagen y se sienta con el tecnólogo. Allá todos los tecnólogos saben que protocolo de recto llaman a la doctora Patricia, al doctor Escorcia, al doctor Quimbaya, al que esté, para que, porque es que los tecnólogos, por muy buenos que sean, muchas veces no les queda fácil identificar el tumor. Y entonces, pues ellos lo angulan en la manera, si no están acompañados, lo pueden angular en la forma que ellos creen y piensan que es. Y y si a uno a veces se le dificulta encontrarlo, pues obviamente para ellos más. Entonces, eso, si no tiene colonoscopia previa, no le hacemos la resonancia y nos bajamos allá a coloprocto y por favor hágale la colono. Y eso nos ha ayudado mucho y creo que el doctor Martínez se ha dado cuenta de eso. No, y la imagen de la ayuda a ver la situación para buscarla. Estoy de acuerdo Sí. que esa documentación la siempre. Claro, y nosotros decimos que Coloprocto se nos volvió nuestro segundo hogar, porque también cuando el radiólogo está enfrente a la imagen y no la entiende, le toca a uno bajarse y hablar con ustedes. Oiga, mire, estoy viendo esto, ustedes que le palparon, ustedes que le vieron, ustedes no sé qué. Y muchas veces, en unos varios casos, nos hemos bajado para poder cerrar el informe y decir, oiga, estadifiquémoslo así porque fue conjunto. Y yo creo que eso nos ha ayudado mucho a nosotros a acercarnos un poquito nomás. Es difícil, difícil. Y sigue siendo difícil. sí, creo que, como lo decía el doctor Lopana, es importante la autoevaluación constante, de que siempre esto es algo que todos tenemos que establecer dónde está la falla, dónde está el error, no simplemente acusar al equipo que está mal o al tecnólogo que está mal. Es saber que tenemos el paciente ideal, el equipo ideal, el escenario ideal, el radiólogo ideal y la lectura ideal del estudio. Entonces, en ese eslabón tenemos que identificar qué es lo ideal que no está presente y poder hacer un mejoramiento continuo. Eso es lo más importante dentro de esto. Muchísimas gracias, Jorge. Excelente charla. Muy buena. El Esa doctor parte Ibáñez para- tiene levantada la mano. Muy bueno. Dime, Camilo, ¿dijiste algo? No, ya, gracias, ya. Muchas gracias de Parte de nuevo por lo- la charla. Parte de lo que comentan ahí de evaluación de calidad es como una auditoría propia, ¿no? Una auditoría interna, y a veces también cuando hace uno las correlaciones clínico-patológicas, puede mirar, porque a veces mirando retrospectivamente es más fácil, ¿no? Usted tiene la pieza quirúrgica y el patólogo le dice a cuánto le quedó y entonces se correlaciona y inclusive a veces nos ponemos a comparar las piezas quirúrgicas sobre la imagen radiológica y todo eso es lo que también ayuda a retroalimentar, ¿no? Y a hacer las críticas constructivas. Y yo me meto ahí un poquito en algo de últimas.
súper importante el que en la pieza de patología nos midan en milímetros el espesor sobre el mesorrecto para poder corroborarlo con el T3-ABC que ustedes nos miden. Eso es, cuando nosotros intentamos hacer algo en retrospectiva, uno de los problemas es que en patología eso no se mide en milímetros exactamente, entonces la correlación, pues toca volver a ver las piezas en histopatología, pero si uno en el grupo multidisciplinario le dice al patólogo, a partir de ahora me tiene que estadificar el T igual que el radiólogo, pues es lo que mejor permite hacer la correlación entre los dos. Pero eso hacia retrospectivo, eso no se midió rutinariamente y muy poquitas veces se hizo. En cambio, eso es unas cosas que creo que tenemos que aprender hacia adelante, es decir, midamos también en milímetros en patología para poder comparar con el T y poder retroalimentarlos de manera sana. Esa creo que es la forma de irnos reenseñando todos. Sí, y que tenemos que tener la mente abierta, porque yo creo que nosotros nos ganamos, yo me gané muchos coscorrones del doctor Cenejoa y del doctor Ibáñez, porque uno leía una cosa y ellos iban y operaban y iban allá a radiología y el coscorrón, mire lo que encontramos y mire lo que usted dijo. Eso nos enseñó mucho. Entonces no hay que tenerle miedo a que nos den esa retroalimentación sobre la marcha. Y inclusive nos mandan los videos de la cirugía, los videos de las colonoscopias y eso nos ha enseñado a nosotros los radiólogos a ser humildes y aprender de ustedes. Y que creo que eso fue fundamental para poder acercarnos entre todos. Cada resonancia de recto que se ha leído, hemos obtenido nuestra retroalimentación por parte de los cirujanos y pues eso nos ha ayudado mucho. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos. Camilo. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias a todos por su compañía en esta Gracias. reunión. Una cuña para la semana entrante tendremos dos sesiones, una el día martes con una invitada nacional, la doctora Melissa Arias, que muy cordialmente acogió nuestra invitación. Y el día miércoles tendremos una segunda charla de Sonaras, de que hubo un retraso la semana anterior y pues se nos viene Semana Santa. Con eso esperamos continuar con el cronograma del módulo de reto de forma organizada y pues que cumplamos con todos los temarios que tenemos dispuestos. Una feliz noche para todos. Feliz noche. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches para todos. Buenas noches. Gracias.